La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Tengo una cosa y la he tenido siempre muy claro. El que la hace, la paga. Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Además, es ahora, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se está actuando y, como he dicho antes, cuando se está condenando. Lo que hemos conocido todos los ciudadanos. El señor Mois es visto por el Partido Popular, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos en sus SMS, como un aliado, no como un fiscal general. Creo que su credibilidad, desde luego, está en entredicho y no parece una buena noticia que siga dedicándose a pactar a fiscales para proteger al Partido Popular. Los escándalos de corrupción y lo que ha ocurrido estas últimas semanas en relación con Ignacio González y todo lo que hemos visto de este caso Lezo, pues algunos lo quieren utilizar como un ariete para derribar el gobierno. Yo creo que, en fin, a mí me parece que eso es irresponsable. Entonces, frente a la corrupción, hay que garantizar que las instituciones puedan trabajar, que aquellos que pensaban que la política era un juego de poder y dinero, se enteren de que no es así y que terminen mal y caiga sobre ellos el peso de la ley, pero yo no creo que pueda utilizarse para cargarse la estabilidad política en España. A mí me parece que eso no es sensato y yo espero que la gente haga una reflexión. Diputado suyo, y no uno cualquiera, sino el que encabezaba la lista por Girona, es decir, que usted ha hecho campaña por el señor Llach en las pasadas elecciones, se dedica a amenazar a los funcionarios con frases textuales. No sé si a usted le parecen estas amenazas. Los funcionarios serán sancionados, se lo tendrán que pensar muy bien y muchos de ellos sufrirán. Estas son las palabras que ha dicho el señor Llach y usted le aplaude. Es vergonzoso, señor Puigdemont. Usted debería defender a los funcionarios y no defender al señor Llach. Con lo que respecta a los presupuestos generales del Estado del 2017, corresponde decir que, como hemos denunciado ya, implican un recorte al menos de 5.000 millones de euros que ya venía aprobado en el techo de gasto, que fue aprobado a su vez por el gobierno realmente existente. Y el gobierno realmente existente es el Partido Popular, pero también es Ciudadanos y Partido Socialista, sin cuyo concurso no se hubiera aprobado el techo de gasto y sin cuyo concurso no estaríamos en esta fase de presentación de los presupuestos generales del Estado, que recortan, insisto, un mínimo de 5.000 millones de euros y que además normalizan y consolidan una política, la política neoliberal de los recortes a los servicios públicos, que lo único que hace es empeorar la situación real de millones de personas en nuestro país. Tengo una cosa y la he tenido siempre muy claro. ¿O usted se cree que somos tan tontos de pretender, si queremos destruir, si queremos hacer alguna de las barbaridades que usted ha afirmado aquí en el día de hoy, lo vamos a hacer a las 9:30, a la hora que es, con un registro en su despacho? ¿O procuraríamos en todo caso ocultarnos como lo hacíamos antes?
Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en esta catarsis que está viviendo la sociedad en unos días en los que observamos cómo prácticamente de forma constante, incesante, los periódicos van siendo salpicados de noticias relacionadas con la corrupción. Bueno, vamos a hablar hoy en el programa, pero de este asunto lo vamos a hacer además con Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida. Sabéis que ayer presentó una querella contra Esperanza Aguirre por el caso Lezo. Apuntaba a la financiación del Partido Popular de Madrid. Así que hablaremos con Alberto Garzón ahora dentro de unos minutos. Pero primero me vais a permitir que saludemos a aquellas personas que se incorporan al programa, que forman parte de esta gran familia de La Cafetera: Fran Moreno, E de la R, Enfermero Salesa, Su Perfume, Ob de Murian, David Iete, tantas y tantas personas, La Punta del Iceberg, David Quirós. Muchos de los nombres los reconocéis porque participan habitualmente, pero hay muchísimos otros que se incorporan y de quien no tenemos noticias, oyentes nuevos que se incorporan y que entran a formar parte de esta gran familia de ciudadanos que salen de las profundidades del bosque de Sherwood y se juntan aquí en los límites proscritos, intentando cambiar las cosas. Ana Livia, Villasur, Eva, GR, Ob de Murian, Fernanda, Ángel Trianero, Hardy Useful, Tine Viera. Ahora, Ursotico, ahora te pongo una sorpresita, Hardy, que te estoy dando unos días demasiados de vacaciones. Fran Moreno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, Emilio Silva, buenos días. Buenos días, Fernando Berlín. ¿Qué tal? Ayer estuviste en la presentación de un libro. Un libro, sí. Sí, luego nos podrás hablar de eso. Es un libro que reabre heridas, pero puedo, sí. Bueno, en este programa somos muy de sanar heridas, pero en algunas ocasiones para eso está la maniobra quirúrgica y requieren de una cierta higienización y limpieza previa, lo cual obliga a abrir esas heridas para que supuren bien. Para que el que la haga la pague. Para que el que la haga la pague. Que está muy bien la frase de Mariano Rajoy porque indica algo. Lo que no sabemos muy bien es a quién dirige el mensaje. Bueno, podría ser al fiscal que está investigando debidamente el caso de Ignacio González, ¿no? Y le está mandando un aviso. Dice Mariano Rajoy. Tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro. El que la hace, la paga. No. Tengo una cosa. A mí esa es la parte que más me gusta. Una cosa Tengo muy una claro. Cosa... Mira. Tengo una cosa... Es el político el que elige al fiscal y es el fiscal el que elige al político, ¿no? Bueno, de la independencia judicial, desde luego, habría... Por eso hoy el hashtag que hemos elegido para el programa lleva esa vertiente. Almohadilla La Cafetera, fiscales a medida. Almohadilla La Cafetera, fiscales a medida. Bueno, pues que sirva como motivo también de reflexión y de debate en esta gran asamblea en la que se convierte el programa. Y así en Twitter lo podéis utilizar para comentar, para participar. Sabéis que el hashtag siempre es trending topic todas las mañanas gracias a vuestra participación y logra una gran notoriedad, así que utilizadlo con responsabilidad. María.es, muy buenos días, María Navarro. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal vas? Bien, pues mira, el otro día pensé que no nos has contado, nos lo tenías que contar después del programa. Tu presentación en la Carlos III. Que es verdad, no hablamos de eso. No hablamos de eso. Y estuvo muy guay. No hablamos de eso. Y luego apoyo la moción de Fran Moreno que dice que el audio de Zoido hay que ponerlo todos los días. Bueno, así, hay que ponerlo todos los días y varias veces en este programa. El lapsus de Zoido tuvo lugar hace 2 días, estaba respondiendo en el Congreso de los Diputados y escuchadlo con atención porque verdaderamente provoca... Si Freud escuchase esto, ¿tendría tanto que decir? ¿O usted se cree que somos tan tontos de pretender, si queremos destruir, si queremos hacer alguna de las barbaridades que usted ha afirmado aquí en el día de hoy, lo vamos a hacer a las 9:30 a la hora que es con un registro en su despacho, o procuraríamos en todo caso ocultarnos como lo hacíamos antes? Bueno, puede que intentasen ocultarse como lo hacían antes, o puede que no, ¿quién lo sabe? O puede que esté mintiendo y lo de antes también sea mentira.
Bueno, pues sí, pues es verdad, Mary, de lo de la Carlos III tenemos que hablar porque luego lo hablamos hacia el final del programa. Bueno, encontramos a gente resistente, ¿eh? Nos encontramos a algunos oyentes de la Resistencia. Fue una conferencia en la universidad porque uno de los profesores es un buen amigo, José Ángel Esteban, desde hace muchísimos años, una persona a la que tengo un enorme respeto personal, profesional, le tengo muchísima admiración. Era un periodista de raza, al que yo conocí, fue uno de los primeros periodistas que conocí cuando yo tenía 15 o 14 años y siempre me ha servido un poco de referente, y ahora es profesor en la Carlos III, y entonces nos invitó allá a que participásemos y nos fuimos el equipo de la cafetera para allá, y entonces, bueno, con la gente, con los estudiantes, luego podemos hablar un poquito de eso, contando la historia de la cafetera, de Radio Cable, etcétera, etcétera. Bueno, pero tenemos que hacer un pequeño repaso a las portadas de los periódicos. Sabéis que, en cierta manera, es verdad que, bueno, este programa es una suerte de lectura de prensa diaria, compartida con la audiencia, una lectura interactiva, participativa, pero aunque digamos que eso nos sitúa en la agenda setting, porque los propios medios de comunicación, la vertiente de sus noticias, hace que coloquemos el foco en los lugares donde ellos invitan a que se ponga el interés, pero es cierto que luego lo contrarrestamos con la agenda cafetera. Pero sí hacemos esta lectura de prensa porque es bastante ilustrativa. Hoy los periódicos vienen, nos sirve como columna vertebral, además del programa, pero hoy vienen repartidos mucha corrupción, otra vez, en todas las portadas de los periódicos, y incluso en la portada del periódico La Razón hablan del mensaje que envió Rajoy al Partido Popular. Hay que esperar a que pase la tormenta. Si esperabais algún tipo de discurso de hay que higienizar la vida política, hay que devolver la credibilidad a las instituciones, hay que limpiar el partido de corruptos, el mensaje de Mariano Rajoy al Partido Popular fue hay que esperar a que pase la tormenta. Y esto es a lo que me refería ayer cuando hablábamos aquí sobre lo que representa lo que necesita el Partido Popular para regenerarse. Una pregunta que se hacía el periódico El País en su editorial ayer, en uno de los análisis que tenía llamada en portada. Y decía, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular para regenerarse? Y claro, nos planteábamos, ¿qué puede hacer un Partido Popular que tiene 900 personas imputadas en los casos de corrupción? ¿Qué puede hacer un partido así para regenerarse? ¿De verdad alguien cree que puede hacer algo? ¿De verdad alguien piensa que el Partido Popular está escandalizado por los casos de corrupción que se han descubierto, o está escandalizado porque han sido descubiertos? Hay una sutil diferencia. Y cuando hablo del Partido Popular no hablo de la generalidad del Partido Popular, de sus militantes, de algunos de sus votantes. Habrá algunos que sean totalmente en fin, que les importe poco la corrupción y lo que representa la corrupción, pero estoy convencido de que tiene que haberlo, y además creo que hacemos de este país un país mejor si pensamos que los hay, que hay votantes del Partido Popular y gente del Partido Popular escandalizada con las informaciones que estamos conociendo, porque estamos observando un saqueo de una magnitud absolutamente desconocida en la historia de este país, que afecta a todas las instituciones, que afecta al partido político en todas las comunidades autónomas, a la financiación del partido político en todas las comunidades autónomas, a todos sus tesoreros, que llega incluso a alcanzar en algunas denuncias al propio Mariano Rajoy, al que ha sido acusado de haber cobrado dinero negro que el partido recibía precisamente a través de comisiones por las obras públicas que concedía, por el interés de los empresarios, de algunos empresarios que, por cierto, están pasando por este proceso sin ser señalados públicamente, lo cual dice muy poco también sobre la forma en la que este país afronta esta información, pero en fin. Bueno, de todo eso hoy en las portadas de los periódicos, insisto, en el periódico La Razón, colocando el foco sobre estas palabras ayer de Mariano Rajoy cuando decía hay que esperar a que pase la tormenta, pero lo que sí que escuchamos fue una defensa, porque esto es lo que ha destacado el periódico La Razón, pero fue una defensa sobre la persecución judicial a la que se están enfrentando aquellas personas que han sido pilladas con las manos en la masa, decía Mariano Rajoy. Tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro, el que la hace, la paga. Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Además, es ahora, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se está actuando y, como he dicho antes, cuando se está condenando. Es ahora cuando se está actuando y cuando se está condenando, decía Mariano Rajoy, con los gobiernos del Partido Popular, olvidándose de las
sistemáticas campañas iniciadas por el PP para desprestigiar las investigaciones judiciales. No hay más que ver lo que le ocurrió al que produjo el primer caso, el que detonó todo el caso Gürtel, el señor Baltasar Garzón. Cuando hemos escuchado al Partido Popular acusando sistemáticamente a la oposición, cuando estaban en el gobierno, de iniciar campañas conspirativas contra el PP, esto no es una campaña, es una campaña contra el Partido Popular, ¿lo recordáis? Cuando hemos visto al Partido Popular personándose en las acusaciones para tener acceso a los datos y han sido señalados incluso allí por los propios jueces por estar entorpeciendo desde esa posición, por estar entorpeciendo las investigaciones judiciales y el desarrollo natural de la judicialización de estos casos. Cuando lo hemos visto eliminando pruebas, destruyendo discos duros, haciendo desaparecer los listados de aquellas personas que entraban en la sede de Génova, y se permite Mariano Rajoy decir que es el Partido Popular y en tiempos del Partido Popular cuando se están investigando estos casos. ¿No será quizá que han alcanzado tal dimensión que incluso gobernando el Partido Popular ha sido imposible de detener? Hoy el periódico La Razón lleva precisamente este asunto en el editorial con un apoyo inequívoco al Partido Popular. Dice que lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, lleva un editorial que se titula El PP firme contra la corrupción, y en su primer párrafo dice así: nunca como ahora le son tan exigibles a los hombres y mujeres del Partido Popular cumplir el mandato de la unidad interna. Volvemos al discurso de la unidad, quiero decir, esto está haciendo daño seguramente dentro del partido, y mantener la serenidad frente a un ambiente enrarecido por las actuaciones judiciales y los ataques oportunistas de los partidos de la oposición. Es el mismo discurso exactamente que el audio que hemos oído de Antonio Alonso, ¿no? Nada puede perjudicar más al futuro de España que el PP ceda al relato espurio, ejemplo de doble rasero y manipulación calculada de una oposición para la que la evidencia no cuenta en absoluto. Como si... Hoy hay que reconocer el éxito donde se encuentre. España, bajo la dirección de Mariano Rajoy, ha conseguido dejar atrás la crisis, volver al crecimiento de la creación de empleo con una economía saneada y más competitiva, y recuperar el prestigio exterior. Pero claro, cuando escuchamos este editorial del periódico La Razón, que parece que vive en una realidad paralela, o escuchamos a Mariano Rajoy diciendo aquí el que la hace la paga, pero contrastamos esa información con las conversaciones que han sido recogidas en el sumario entre Eduardo Zaplana e Ignacio González, cuando descubrimos que Ignacio González no dudaba en tirar de llamadas telefónicas para pedir a sus compañeros de partido que trataran de mediar y despejarle el futuro en los tribunales. Y vemos una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, en la que Ignacio González le decía: vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Escucha, tenemos a un juez que está provisional, tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? A un teniente, a tomar por culo a un teniente, y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. Decía el señor Ignacio González, que conoce muy bien los mecanismos de gobierno, porque no es que sea un tipo que ha aparecido, que se dedique a trabajar en un polígono industrial, en una gasolinera. Es un tipo que ha presidido la Comunidad de Madrid. Es decir, que cuando está hablando con Zaplana, cuando le está diciendo tenemos el gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia, tenemos a un juez que está provisional, y no hay más que cambiarle y hacerle estas indicaciones, sabe de lo que está hablando. Eso sí, para Mariano Rajoy, el que la hace, la paga. Tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro: el que la hace, la paga. Y para el señor Zoido, podríamos haberlo hecho de una manera que es como lo hacíamos siempre, a escondidas. No vamos a ser tan torpes. ¿O usted se cree que somos tan tontos de pretender, si queremos destruir, si queremos hacer alguna de las barbaridades que usted ha firmado aquí en el día de hoy, lo vamos a hacer a las 9:30 a la hora que es con un registro en su despacho?
o procuraríamos en todo caso ocultarnos como lo hacíamos antes? I see it on your face. Look good despite your age. A lover's kiss. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ahora lo que está por ver es algo parecido a lo que pasó en Murcia. Este fin de semana vamos a ver la investidura del nuevo presidente de Murcia, que es también del Partido Popular, se abstendrá a Ciudadanos. Veremos si eso realmente es la regeneración, porque de hecho se estaba comentando que bueno, pues que seguramente pues al ser el mismo partido y al seguir estando como presidente del PP de Murcia, el señor Pedro Antonio, veremos si eso es la regeneración. Y en este caso, en el caso de Madrid, lo último que sabíamos es que Ciudadanos enfría la moción de censura contra Cifuentes pese a la presión de PSOE y Podemos. Esto lo publicaba el 25 de abril el diario.es y hablaban de que también, además, claro, los socialistas no querían lanzar a Ángel Gabilondo a un debate fallido. Y dicen que la pelota está sobre el tejado de Ciudadanos una vez más, como en Murcia, y veremos pues qué es lo que pasa en Madrid. En principio no hay mucho futuro ante esta moción de censura. Yo quería hacer una pregunta, Fernando. ¿Tú crees que la activación o reactivación del caso Pujol, cuando ha saltado todo esto, es casual? La verdad no tengo ni idea. No sé si es tan fácil manejar los tiempos de los procesos judiciales, pero sí llama la atención. Porque además eso ha servido, el estallido en el caso Pujol, y ver cómo uno de los hijos de Pujol acaba en la cárcel y cómo se registra la casa de Pujol, que icónicamente, en fin, digamos, por muy caído en desgracia que se encuentre y por muy en pleno descenso a los infiernos que se encuentre el señor Pujol, un registro en su casa es de un icónico, de un metafórico que es absolutamente brutal. Bueno, pero eso ha permitido que algunos periódicos terminen llevando eso a sus portadas en estos días, terminen solapando informaciones relacionadas con casos tan graves como el del expresidente de la Comunidad de Madrid o la dimisión de Esperanza Aguirre, que ha sido un personaje emblemático en el Partido Popular, presidenta de la Comunidad y ministra del gabinete del señor José María Aznar, que por cierto el retrato de sus ministros van cayendo uno tras otro. Podríamos hacer una baraja como la que hicieron en los Estados Unidos, la baraja del mal, que no quedaba una sola carta de la baraja. O sea, no han dejado de caer ministros del señor José María Aznar, lo cual indica algo. El perfil de selección de aquel gabinete tiene algo de llamativo. Puede ser casual, puede ser que el señor Aznar, en fin, no tuviera una gran capacidad de elección, pero aquel, ¿os acordáis? Que era un gabinete de excelentes, carteras ministeriales, un gobierno del que presumían, ¿no? Los autores del milagro económico español. Joder, menudo milagro. Eran verdaderamente milagrosos en sus cuentas corrientes. Y para que no penséis que se trata de una visión sesgada de la realidad, de la actualidad, y que estamos colocando el foco permanentemente en el Partido Popular, es que es objeto en todas las portadas, en todos los medios de comunicación, es objeto de titulares de una grandilocuencia. Hoy en el periódico El País, en su portada, el Partido Popular admite que conocía la actividad dudosa de Ignacio González. Floriano y Juan Carlos Vera reconoce que fueron informados de que el expresidente de Madrid tenía una cuenta en Suiza, pero no lo denunciaron. Floriano y Juan Carlos Vera no lo denunciaron. Conocían un delito y no lo denunciaron. Objeto de portada hoy en el periódico El País, que acompaña esta información también con: la policía busca pruebas de que los Pujol actuaron coordinados, registro en la casa del expresidente dentro de la investigación a su hijo, el registro en la casa del expresidente. Ahí sí te digo que ya la decisión de registrar o no, y por lo tanto de avisar a las cámaras. Bueno, hay una cosa, os puedo contar algún asunto que se conoce bien en los mentideros madrileños, en las callejuelas oscuras de allí donde la gente va con gorro y capa y las luces son de gas, huele a alcantarilla. Y entonces allí en los mentideros de la corte se conocen algunas actuaciones policiales con una cierta antelación.
no sorprende que de pronto veamos supuestamente una actuación policial que se produce, que irrumpe en la casa de alguien y que sale detenido y lo meten en el coche, que veamos imágenes de 3 o 4 cámaras de televisión, porque hay quien se encarga, y no precisamente desde las fuerzas policiales, que a veces sucede también, sino incluso desde los propios ministerios, de ponerse en contacto con los periodistas y decirles, oye, te voy a hacer un pequeño regalo, hoy os regalamos unas buenas imágenes, hay detención, va a haber detención a tal hora en la casa de no sé quién. Obviamente el que anuncia una detención persigue algo, pretende que lo saques en portada, pretende que ese asunto se coloque como la agenda fundamental del día, ¿no? Exactamente eso es la agenda setting, ¿no? Y generalmente lo consiguen, pero está tapando otras informaciones, ¿no? Y hay que preguntarse qué otras informaciones tapa y por qué las está tapando, ¿no? Bueno, el periódico ABC: no se detraerá un solo euro para otras regiones en favor de Cataluña, dice el periódico ABC en una entrevista a Íñigo de la Serna. Bueno, una participación en el foro ABC. Aseguró que en el exterior nadie pregunta por la corrupción en España. Dice que tenemos una imagen de país fuerte. Hombre, tengo bastantes dudas, pero además puedo certificarlo. No solamente se habla en el exterior, sino que hay numerosos corresponsales internacionales que están sistemáticamente girando en torno a este tema. Y entonces, en fin, digamos que es un tema recurrente en la prensa internacional. Lo podéis ver en radiocable.com. Perdón, Mary. En la prensa internacional, y también incluso cuando se ha ido a países, en este caso Uruguay, pues le han llamado de todo. En este caso pues le habían dicho que se fuese a casa a solucionar los problemas que había, refiriéndose a España y diciéndole que bueno, que la corrupción estaba aquí y que tendría que estar aquí, pues intentando hablar de esa cosa de la que hablaba, que es luchar contra la corrupción. Sí, porque ha tenido algún encontronazo en el exterior donde digamos, tampoco se puede saber exactamente la naturaleza de las protestas, pero ha sido objeto de protestas y de movimientos, movilizaciones y etcétera. Mariano Rajoy en el exterior, así que la imagen que tenemos, fuerte o floja, bueno, pues es por lo menos discutible. Pero para que, en fin, para sostener estas palabras con datos, os lo ponemos, por ejemplo, en la boca de una corresponsal internacional, una corresponsal italiana que entrevistamos en Radio Cable, entrevistó Pilar de la Peña, Paola Del Vecchio. Hablaba de la Tangentopoli. Sabéis que fue un proceso judicial que se vivió en Italia. Fue un gran proceso contra la corrupción, una catarsis parecida a la que se ha vivido aquí en España, solo que allí eran los propios empresarios los que denunciaban esto y tuvo una enorme repercusión, afectó a fiscales, jueces, empresas, políticos, se llevó por delante a media clase política aquel proceso de la Tangentopoli. Y le preguntábamos si existían paralelismos, y nos decía Paola Del Vecchio, que es corresponsal de Il Mattino, El Messaggero, en Italia, nos decía, hombre, lo de España se parece, pero en Italia el hecho diferencial fue que allí había denunciantes que eran personajes de mucha relevancia, que eran empresarios. A mí me parece que lo que se explicita con esa nueva investigación sobre el canal Isabel II es la existencia de esta trama, digamos, de corrupción presunta de momento, en la que comparece no solo el expresidente de la Comunidad de Madrid, pero parece también una presunta implicación del director del periódico La Razón, el presidente del grupo, y también del fiscal jefe anticorrupción. Eso es un poco, yo creo, lo que se evidenció también con Tangentopoli en Italia en 1992. Bueno, pues el ministro Íñigo de la Serna aseguró ayer que en el exterior nadie pregunta por la corrupción de España. Ayer llamaron ladrón a Mariano Rajoy en un viaje internacional. Pero además el ministro Íñigo de la Serna miente. Está mintiendo. Financial Times, con la fotografía de Esperanza Aguirre en su portada, nos encontramos cómo se señala el escándalo de corrupción que envuelve al Partido Popular, que dice se ha cobrado una nueva cabellera política con la dimisión de una veterana y estandarte del Partido Popular, resaltando que la expresidenta madrileña no ha sido personalmente implicada, pero ha admitido que no supervisó
esas operaciones y habla de Ignacio González, su protegido y su sucesor. Decía el Financial Times, el escándalo por la operación Lezo se cobra la cabellera de Aguirre. Y decía, quizá Mariano Rajoy logre sobreponerse. Financial Times acusando de que estos casos de corrupción están atormentando al PP. La Libre Belgique afirmando que la detención de un colaborador de Rajoy esconde a un PP en descomposición. El Fígaro resaltando que ha habido 12 arrestos en Madrid en una operación contra la corrupción. The Standard destacando la detención de González, compañero de partido de Rajoy, por corrupción. Y el ministro se permite ayer decir que nadie en el exterior se está preguntando por la corrupción en España. Bueno, le vendría bien un poquito de lectura de prensa internacional. So we ever wanted, could not be. So if you still believe that all dreams can come true. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y os habíamos anunciado que íbamos a hablar con Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Ayer presentó una querella contra Esperanza Aguirre por el caso Lezo, apuntando además a la financiación del Partido Popular en Madrid. Alberto Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, efectivamente. Bueno, ¿en qué consiste esta querella contra Esperanza Aguirre? Bueno, fundamentalmente estábamos sobre la base de que había que hacer algo, teníamos que hacer algo que además había funcionado ya en anteriores ocasiones. Recordar que Izquierda Unida, junto con otras organizaciones, en el año 2013 presentamos la querella Bárcenas y desde ese momento hemos conocido mucha información gracias a esa acción judicial que nosotros emprendimos. Por lo tanto, entendíamos que estaba dando un caso de enorme gravedad, un caso paradigmático de la corrupción estructural en nuestro país y particularmente del Partido Popular, que abarca no solo a cargos políticos de la cúpula del PP, sino también a empresarios e incluso a gente del mundo del periodismo y especialmente con un papel, verdaderamente terrible de la Fiscalía Anticorrupción. Y por lo tanto teníamos que hacer algo y ese algo se ha transformado en una querella para contribuir desde una acusación popular a conocer toda la verdad. Y en esa querella, bueno, pues hay una serie de querelleros, entre ellos el Partido Popular como institución política, también personas individuales como puede ser Ignacio González y su hermano, también Esperanza Aguirre, el secretario de Estado de Seguridad, que es el señor Nieto, al mismo tiempo también como el señor Yarmir de la constructora OHL, y hay una fundamentación suficiente que explica la necesidad de esta querella. Sí, porque hemos visto, como aludías, que todo este caso ha retratado un enorme lazo de intereses intercomunicados entre medios de comunicación, empresas, políticos. La corrupción afecta a muchísimos órganos institucionales democráticos. Esto realmente nos preocupa mucho, pero
¿qué se puede hacer desde el Congreso de los Diputados por combatir la corrupción? Porque lo que da la impresión es de que la solución no puede venir de manera endógena, que tiene que venir impuesta desde fuera. Sí, pero como siempre, la política parlamentaria siempre se ve desbordada por lo que sucede fuera de las paredes del Parlamento. Esto ha sido así a lo largo de la historia y por eso siempre hemos denunciado que la institución pues tiene unos márgenes de posibilidad muy estrechos, que al final la política se hace fundamentalmente fuera. Esto lo hemos aprendido también históricamente. En los años 90 la Tangentopoli italiana fue un caso de corrupción muy similar a lo que estamos viendo en nuestro país en los últimos años, pero primero contaba con algunas diferencias muy sensibles. Primero había una fiscalía independiente, cosa que en nuestro país no existe. Esto es el resultado de que Italia vivió una revolución antifascista en el 48 y diseñó instituciones separadas. En nuestro país la transición mantuvo intacta la columna vertebral del franquismo, no solo a nivel cultural, sino en muchos casos también a nivel institucional. Y eso es lo que permite el clientelismo y las redes absolutamente clientelares y arbitrarias con las que el Partido Popular es capaz de dominar las instituciones del Estado más importantes, entre ellas la Fiscalía y la Fiscalía Anticorrupción en particular. Pero luego también pasó algo en Italia que no está pasando aquí, que es la capacidad crítica de la población italiana para dejar de votar a los partidos corruptos. Esto en cierta medida un poco sí ha sucedido en España, pero de una forma muy poco notable. Creo que también tiene que ver con una cultura política menos desarrollada que lo que era la italiana de los años 90, a pesar de que en Italia todos sabemos lo que vino después, pero creo que nosotros lo que tenemos que hacer como izquierda es utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para echarlos. Ahora mismo hay un mensaje muy claro. El Partido Popular es una enfermedad no solo para los servicios públicos, en medida de política económica, sino es una enfermedad para la democracia. No se puede consentir que hayan parasitado absolutamente todas las instituciones del Estado y hayan convertido un Estado supuestamente democrático en un cortijo donde hacen y deshacen. Y nosotros, tanto en el Parlamento como fuera, tenemos que hacer todo lo posible. Acciones judiciales, acciones parlamentarias y mucha movilización y concienciación para que más temprano que tarde esta gente y esta banda de ladrones no pueda seguir gobernando. Se está diciendo en Twitter la Lola Lona, dice el PP debería disolverse, devolver lo robado, irse a su casa. Iván Jode dice, imaginaos la que se montaría en la prensa española si Maduro intentara quitar al fiscal que está investigando su corrupción. Y hemos escuchado a Mariano Rajoy ayer presumir de que estas investigaciones están teniendo lugar en tiempo del Partido Popular, lo cual demuestra que tienen una cierta capacidad de acción, porque cuando presume de eso lo que está insinuando es que podría detenerlas, ¿no? Está poniendo en evidencia los fallos del sistema, pero además, ¿cómo valoras eso? ¿Cómo valoras que esa afirmación de Mariano Rajoy? Bueno, es una afirmación muy escapista, porque al fin y al cabo es verdad que nuestras instituciones tienen a personas individuales, a veces con nombres y apellidos pues muy concretos y en muy poco número, que intentan esclarecer la verdad. Es el caso de fiscales como los de Murcia que fueron retirados, es el caso de los fiscales que se han opuesto a paralizar la investigación de la operación Lezo, a pesar de que sus jefes, los fiscales que venían por arriba, designados por el Partido Popular, así se lo proponían, y es evidente que hay gente que tiene, bueno, una concepción democrática mucho más profunda, pero no deja de ser cierto que eso queda absolutamente superado en conjunto por el hecho de que las altas instancias, tanto no solo del caso, digamos, de la Fiscalía Anticorrupción, sino que tenemos que traer a colación casos como los de Hacienda, cuando fue el caso de la Infanta, o cuando hemos conocido todos los casos de filtraciones de fraude fiscal, que las altas instituciones del Estado cuentan con buenos profesionales en los cuadros intermedios, pero con directivos elegidos fundamentalmente por el Partido Popular, que lo que hacen es manejar las instituciones a su antojo. Esto es propio más bien de un sistema político no democrático, o por lo menos una democracia muy limitada, y el Partido Popular es consciente de ello. Por eso, en las grabaciones de Ignacio González con incluso el ministro de Justicia, nada más y nada menos, sugiere que controlan a gran parte de las instituciones y, por cierto,
Ignacio González llega a decir: hay que controlar a los medios de comunicación o estás jodido. Esto es literal. Si esto lo llega a decir cualquier otra persona de izquierdas en nuestro país o cualquier otro dirigente de América Latina, el Partido Popular se hubiera echado las manos a la cabeza, porque es su hipocresía, la hipocresía de quienes realmente están haciendo todo tipo de acciones antidemocráticas cuando después intentan desviar el foco con cualquier otro problema. Desde luego el más conocido es Venezuela, pero no el único. No sé si escuchaste el lapsus de Zoido, pero quiero que lo escuchemos y nos hagas una valoración de esto, porque creo que es tan simbólico, tan simbólico. ¿O usted se cree que somos tan tontos de pretender, si queremos destruir, si queremos hacer alguna de las barbaridades que usted ha firmado aquí en el día de hoy, lo vamos a hacer a las 9:30, a la hora que es, con un registro en su despacho? ¿O procuraríamos, en todo caso, ocultarnos como lo hacíamos antes? ¿Qué te parecen esas palabras? Bueno, pues efectivamente yo creo que reflejan, aunque no sea la intención del autor, la política del Partido Popular. Pero es que al final lo que tenemos, lo que tenemos que evitar es que se normalice esta situación de corrupción brutal del Partido Popular. Uno de los riesgos que contamos como sociedad es el hecho de acostumbrarnos a las noticias de corrupción, normalizarlas. Y al final el Partido Popular tiene un currículum tan profuso de corrupción, de casos en Valencia, en Madrid, en Murcia, en Toledo, la sede de Génova, la sede de Logroño. Y al final hay tantos y tantos casos que parece ser que el Partido Popular se siente absolutamente impune, porque si no, no se entendería muchas de las actitudes e incluso diría del tono y de la soberbia con el que gente como el ministro Zoido o el ministro Catalá, muy particularmente, se refieren a los casos que la gente está conociendo. No es posible que se conozca que el ministro de Justicia le manda un mensaje de apoyo al principal investigado por un caso de corrupción brutal en nuestro país, y cuando se le pregunta a él salga diciendo que era un comentario menor, que esto como si la gente fuera tonta. Y eso creo que tiene que ver con esa cultura de la impunidad con la que navegaba también Ignacio González, que como presidente de la comunidad se sentía libre de hacer lo que le diera la gana. Claro que con esa actitud hipócrita en la que todo eso lo conocemos porque son grabaciones, cuando repasamos sus intervenciones públicas veremos que hace gala de una suerte de anticorrupción y una suerte de gran comportamiento cívico. Ahora que conocemos su vida privada y su corrupción, somos conscientes de que esto podría estar pasando en muchos otros sitios del Partido Popular. ¿Y qué pasa con la independencia judicial? Porque hemos visto al fiscal jefe anticorrupción maniobrando, parece que para proteger a los corruptos. Hoy en la portada del periódico El Mundo leemos: el fiscal de Lezo amenazó con irse por la injerencia de Moix, advirtió al jefe de anticorrupción de que volvería a su plaza en Granada si seguía obstaculizando sus investigaciones y decidió continuar en el cargo tras el apoyo de sus compañeros. Pero está pasando algo en la independencia judicial, o quizás que nunca ha existido en este país, ¿no? Efectivamente, es la segunda. Es lo que nosotros hemos mantenido siempre como izquierda incómoda en este sistema. Hemos mantenido que la transición pues fue un proceso complejo en el que también hubo muchísimas sombras, y una de esas sombras en las que hacía descripción antes, ¿no? Esa transferencia de poder de quienes eran franquistas en el 77 y empezaron a ser supuestamente demócratas en el 79 sin haber cambiado de opinión. Y eso también sucedió en la judicatura y eso sucedió en muchas otras instituciones del Estado. El problema es que mientras en un caso como el de Italia, el que yo citaba de la Tangentopoli, había una fiscalía independiente protegida por las instituciones del Estado para poder investigar y esclarecer los hechos frente a partidos con una corrupción brutal, y además partidos en plural y con encima la presencia de la mafia, y a pesar de todo se pudo esclarecer gran parte de la verdad, en nuestro país nos encontramos con la circunstancia de que se encuentran unas grabaciones en las que se dice que el investigado principal, el señor González, el que está en la cúpula de la organización criminal que se ha encontrado en el seno del Partido Popular, le dice al ministro que hay que poner, bueno, al ministro no, a Zaplana creo que era, que hay que poner a un fiscal anticorrupción que es un tipo serio, refiriendo claramente a que es de los suyos. Se le informa al fiscal general del Estado, que es quien tiene que nombrar al fiscal anticorrupción, y sin embargo hace caso omiso y nombra al que el señor Ignacio González quería, cuando esto está sucediendo y al final, cuando se sabe y todo el mundo es consciente de ello, y el fiscal general del Estado no le cesa, incluso ni dimite el fiscal anticorrupción, es que se están enrocando. Y si se están enrocando, yo tengo la sospecha de que es mucho más grande lo que se está escondiendo todavía.
no olvidemos que el caso está en secreto de sumario. Eso quiere decir que lo que conocemos hasta ahora son filtraciones probablemente interesadas para ayudar y a esclarecer la verdad, pero todo lo que no sabemos puede ser verdaderamente descomunal. Si no, yo al menos no me explico por qué con este caso de corrupción tan grande, un fiscal anticorrupción, un fiscal general del Estado y un ministro de Justicia afectados directamente en el corazón de la corrupción del Partido Popular se han enrocado. Bueno, teníamos mucho interés en hablar con Alberto Garzón porque es verdad que la catarsis que se está viviendo en este país y el retrato que hacen en portada en los medios de comunicación es verdaderamente impactante, pero siempre es interesante hablar con Alberto Garzón, con el coordinador federal de Izquierda Unida. Déjame que antes de que te marches, ¿cómo va todo por allí, por Izquierda Unida? Porque nos estábamos preguntando cómo va este avance. En alguna ocasión que hemos hablado contigo en los últimos tiempos, nos hablabas de la posibilidad de avanzar en la cercanía con Podemos. ¿En qué situación está esto ahora mismo? Bueno, nosotros estamos cómodos. La verdad que estamos en un proceso de reconstrucción paulatino, después de que tuviéramos una nueva dirección en junio y que hubiéramos pasado 2 años verdaderamente intensos y complicados. Y en este proceso de reconstrucción, la verdad que estamos en una buena situación con la alianza con nuestros compañeros aliados de Podemos, en el que tenemos una alianza estable en el Parlamento y que lo que queremos es profundizarla para que en el año 2019 podamos ir a unas elecciones que son municipales, autonómicas y europeas, como mínimo, que podamos ir conjuntamente. Somos conscientes de que si no vamos juntos, Rajoy se va a mantener y el Partido Popular se va a mantener en las instituciones. Y yo creo que de la conversación de hoy queda bastante claro que eso es algo que tenemos que evitar por todos los medios, de modo que nuestra alianza va bien, contamos con el apoyo además de la ciudadanía y además es una alianza no solo institucional, sino que nos estamos viendo y encontrando cada vez en más sitios en defensa de toda la gente que está luchando por sus derechos. Hace unos días estábamos en Málaga con los compañeros de Podemos también, defendiendo a 13 conflictos sociales de teleoperadores, camareras de piso, bomberos, estibadores, gente de AENA, que sufren la precariedad, que sufren la crisis y que necesitan apoyo. Y ese apoyo se lo da un espacio político amplio, que es heterogéneo, que incluye a Podemos, que incluye a Izquierda Unida, que incluye a otras formaciones sociales y políticas, y que yo creo que es una esperanza para el futuro. Tiene contradicciones, hemos de admitirlo, no somos organizaciones idénticas, somos organizaciones diferentes y por lo tanto siempre va a haber matices y diferencias, pero si somos capaces de poner el acento en lo que tenemos en común, este país puede tener una alternativa. Si fuéramos suicidas, si siguiéramos el consejo que le gusta proponer a Susana Díaz, entre otras personas, de que fuéramos separados a todos los espacios, probablemente tendríamos Mariano Rajoy, corrupción y oligarquía para muchos más años. Pues Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.
Fernando, María, Emilio, a Resistencia, un saludo desde Montevideo. Lo tenemos a Rajoy en este momento en la capital, sin nada que comentar por ahora, solamente que se está hospedando la delegación oficial en el Hyatt Montevideo, un hotel que presuntamente ha sido utilizado por un ex vicepresidente de FIFA para lavar activos productos de sobornos y coimas por la organización de campeonatos como la Copa América y la Copa América Centenario. Así que bueno, la corrupción no lo deja ni siquiera cuando cruza el Atlántico. Les mando un abrazo y Resistencia. Gracias, Martín. Una buena selección de hotel tan ilustrativa que retrata tan bien la situación de este país. Emilio, perdón. No, Mariano siempre viaja a buenos hoteles. Yo recuerdo cuando fue el 50 aniversario de la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, en el marzo del año 2007, yo estuve trabajando en esa cumbre en Berlín donde estaban los 27 presidentes del gobierno. Era cuando la máquina de Bárcenas estaba trabajando a toda máquina y era sorprendente el despliegue que tenía el Partido Popular, no como representante del gobierno, sino el Partido Popular, de miembros del partido en el Hotel Adlon, el hotel más caro de Berlín y posiblemente de los de Europa, ¿no? Y bueno, pues habían ocupado la primera planta del hotel casi como una delegación de varios presidentes, ¿no? Y digo, bueno, pues es una capacidad, un poder adquisitivo que tenía el partido sobresaliente. Bueno, pues en este tiempo que estamos viviendo, escuchamos también a Alfonso Alonso hablando de la corrupción. Es relevante este sonido, así que prestadle atención porque contrasta con lo que decía el propio Mariano Rajoy. Los escándalos de corrupción, lo que ha ocurrido estas últimas semanas en relación con Ignacio González y todo lo que hemos visto de este caso Lezo, pues algunos lo quieren utilizar como un ariete para derribar el gobierno. Yo creo que, en fin, a mí me parece que eso es irresponsable. Entonces, ¿en qué quedamos? Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la corrupción y es relevante, como decía Mariano Rajoy, que precisamente en tiempos de gobierno del Partido Popular se estén produciendo estos casos. ¿O son un ariete que se utilizan para luchar contra el gobierno? Porque son mensajes contradictorios, ¿no? Y bueno, en las portadas, insisto, nos encontramos con todo esto colocado como, en fin, aproximación frontal a la actualidad de España, lo cual, por mucho que el ministro Méndez de Vigo Íñigo de la Serna, pretenda decir que esto no está afectando a nuestra reputación internacional, no hay más que echar un vistazo, los tenéis en radiocable.com, más que echar un vistazo al resumen de prensa internacional para ver los numerosos artículos que se han producido, que se han publicado estos días en medios de comunicación de todo el planeta sobre esta trama, ¿no? Así que, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, tú eres la Resistencia y no estás sola. Hola Fernando, hola María, hola Emilio, ¿cómo estáis? Hola Resistencia. Os quería comentar el tema del canal de Isabel II, la repercusión que está teniendo aquí en Colombia y el susodicho Ignacio González, ¿no? Os comento que el canal de Isabel II tiene varias filiales aquí en Colombia, operando en varias ciudades, entre otras Santa Marta. Creo que a María le mandé una vez un link con información sobre eso. Y nada, resulta que esta gentuza, lo mismo que hace en España, lo traslada más allá del Atlántico. Entonces resulta que se han dedicado también a robar por aquí. Entonces ya no solo es el desprestigio de esta gente en España, sino que también en Colombia tenemos que estar soportándolo. Y la verdad que me cae bastante la cara de vergüenza oír comentarios por aquí de decir, bueno, ya nos expoliasteis una vez hace 500 años y ahora venís a repetir. ¿Sabes? Cosas así. No es que esté extendido, pero en algunos medios de información de aquí de Colombia sí lo han insinuado, ¿sabes? Así que nada, para reflexionar sobre esta gentuza que nos está gobernando y nos ha estado expoliando el país. Un abrazo a todos, cafetera. Bueno, pues para Íñigo de la Serna, en el exterior nadie está preguntando por la corrupción de España porque tenemos una imagen de país fuerte. Escuchas La Cafetera.
snowing. I stumble my whole way downtown. Subdued light behind. Me fascina la participación de los oyentes en este programa, además que se produce desde lugares de todo el mundo y que contrastan tanto con lo que se nos trata de decir desde las portadas de los periódicos y desde el interior del país, ¿no? Y entonces escuchar a Julius desde Colombia, explicándonos la percepción que tiene un ciudadano español viviendo allí, al que se le reprocha no solamente los antecedentes históricos, sino al que se le reprocha también las conductas actuales de representantes públicos españoles, empresas españolas que están allí destacadas, mientras el ministro va presumiendo de nuestra imagen exterior, internacional, de la fortaleza que representa, ¿no? Bueno, un sistema que se encuentra, en fin, con una situación verdaderamente compleja. Un castillo de naipes que parece estar en caída libre y que afecta además a numerosas instituciones, no solamente a los partidos políticos, no solamente a la idea que tienen los ciudadanos sobre los partidos políticos, su actuación, sobre las empresas, su moral, su ética, su fórmula de actuación y de hacer negocios aquí en España, que afecta también a instituciones, altas instituciones del Estado más allá de los propios partidos políticos, que afecta incluso también al sistema judicial. El ministro catalá debería dimitir y el señor Moix, después de las grabaciones que se han hecho públicas, tendría que dar muchas explicaciones. Creo que es enormemente grave para nuestro país la situación de cerco que afecta al señor Moix. Creo que no ha habido un fiscal general del Estado que haya sembrado tantas dudas y tantas sospechas de neutralidad. Desde luego, yo si estuviera en su pellejo trataría de dar explicaciones porque es gravísimo lo que hemos conocido todos los ciudadanos. El señor Moix es visto por el Partido Popular, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos en sus SMS, como un aliado, no como un fiscal general. Creo que su credibilidad, desde luego, está en entredicho y no parece una buena noticia que siga dedicándose a apartar a fiscales para proteger al Partido Popular. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ya sabéis que con esta sintonía se distinguen aquellas noticias sobre las que los ciudadanos quieren que los medios de comunicación pongan atención y que la cafetera lo haga. Por eso nosotros hablamos de... Hay una gran agenda setting que marca, es verdad, los destinos informativos de este país, que lo vemos en las tertulias políticas, lo vemos en las primeras portadas impresas de los diarios y lo vemos también en los telediarios, en los informativos, etcétera. Pero después hay una agenda cafetera, una agenda diferente, en la que los ciudadanos piden atención sobre otros temas. Hola, cafetera. Hace mucho que no hablo con ustedes y bueno, la verdad es que me preocupa mucho lo que está pasando. Me preocupa mucho el futuro de mis hijos, el futuro de los hijos de todos, el futuro de la Europa que siempre se ve como ideal. Creo que se vaticinan importantes dolores de cabeza para la humanidad de aquí en más.
Ya no tenemos el muro de Berlín, pero se están creando otros muros. Y Europa no está a la altura. No está a la altura ni sus líderes ni sus ciudadanos. La gente tiene miedo, pero lo increíble de todo esto es que creo que el miedo viene provocado por miedo a perder la comodidad. Vivimos tan cómodos y vivimos tan bien que no queremos que nadie nos venga a molestar. Es como cuando queremos dormir y hay ruido afuera, pues cerramos puertas y ventanas para que el ruido no nos moleste. Pero lo cierto es que esa comodidad la vamos a pagar muy cara. Solo quería decir eso. Buenos días. Pues tienes muchísima razón. Es parte del retrato, es parte del síntoma, ¿no? Y cómo miramos para otro lado mientras, en fin, construimos muros que nos separan, ¿no? Tenemos demasiados muros. Bueno, pues entre esas noticias que estáis enviando las va recogiendo María Navarro para confeccionar esta agenda cafetera. María. Sí, de hecho, empezamos con una que ha sido última hora. La metemos en la agenda cafetera porque, bueno, también es una visión que nos traslada Sergi 30 y se pregunta si realmente pues estamos yendo en esa buena dirección. Y es que el número de parados ha subido en el primer trimestre en 17.200 personas hasta 4.255.000. Y me he ido al titular de La Vanguardia de última hora que dice la EPA, España destruye 69.800 empleos y el paro sube en 17.200 personas. En España, dice, se destruyeron 69.800 empleos en el primer trimestre, como decimos, y hay 17.200 parados nuevos, lo que eleva la tasa 12 centésimas hasta el 18,75%, con el que ya habría 4.255.000 parados, según la encuesta de población activa. Y dice que el primer trimestre suele ser malo para el empleo, así que veremos qué continúa pasando. Juan Muñoz nos lleva una información que también habla un poco de la imagen que se traslada de España a fuera de nuestras fronteras. Y lo envía del independiente.com, y es que la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, con esas siglas AIREF se llama, que actúa como auditor de la Administración a instancias de Bruselas, viene quejándose desde 2013 de la poca colaboración del Ministerio de Hacienda para poder desarrollar plenamente su labor. Incluso, dice este periódico, ha llevado al departamento que dirige Cristóbal Montoro a los tribunales y lo ha llevado con éxito, dicen. Sin embargo, el organismo que ha sido recibido estos días en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, con especial interés tras la ronda de altos cargos de Hacienda, sigue demandando más colaboración. AIREF ha incluido en sus últimos informes una recomendación a Montoro para que haga un seguimiento mensual de cómo se comportan las medidas fiscales que se implementan y la evolución de los ingresos tributarios para alertar de posibles desviaciones del presupuesto en el cierre de cada ejercicio. Con esto decían explícitamente que demandan más transparencia por parte de nuestro Ministerio de Hacienda. Y terminamos yéndonos al Ártico. Ángel Trianero nos envía una información del mundo.es que titula El Ártico, un basurero de plástico. Y es que estos son los resultados de una investigación internacional que, por cierto, la ha liderado el español Andrés Cózar, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz. Este análisis, el análisis de las muestras que tomó el equipo que formó parte de la expedición, compuesto fundamentalmente por ingenieros, y el estudio de la ruta que siguieron estos fragmentos de plástico, revelan que la mayor parte de estos residuos que han acabado en el Ártico proceden de las costas del Atlántico Norte, en particular de Escandinavia, Reino Unido y la costa este de Estados Unidos, y fueron arrastrados por las corrientes oceánicas. El propio Andrés Cózar decía, es un camino largo y los fragmentos pueden tardar entre 1 y 3 años en llegar, dependiendo de la zona de la que partan. Así que, como decimos, Ángel Trianero también lo decía, el Ártico se ha convertido en un basurero de plástico. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y nos vamos a marchar, aunque le había pedido a Emilio Silva, que ayer participó, en la presentación de un libro que nos habla de las raíces de la visión sobre la guerra que tenemos, la visión que hemos heredado sobre la guerra civil, la distorsión que se ha producido en esa visión, ¿no? Bueno, era la presentación de un libro coincidiendo con el aniversario del bombardeo de Guernica, que se titula La guerra que nos han contado y la que no, de Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo, ¿no? Pero detrás de todo eso, de cuál ha sido el relato que hemos recibido, había algo más interesante, ¿no? Y es
Pablo Sánchez León es un historiador que ha estudiado mucho lo que ha hecho el pueblo, digamos, tratando de autoorganizarse, de crear un gobierno de ciudadanos, ¿no? Y en España nos han ocultado montones de cosas, ¿no? Acerca de la lucha que ha hecho la ciudadanía por llegar a la democracia, ¿no? Entonces, también había un paralelismo, ¿no?, entre esta democracia y la de los años 30, donde también había mucha corrupción. España venía de 45 años así de turnismo, donde, bueno, todo se repartía en una mesa y todo es todo, los puestos en la administración, los contratos, etcétera, etcétera. Pero fue muy interesante la reflexión sobre ese pasado, ¿no? Porque a nosotros nunca nos han contado que hemos tenido, por ejemplo, en 1856 en Madrid una revuelta que fue prácticamente como el 15M, ¿no? O que en tiempos de Carlos III, ayer salió en la conversación, toda esa España que no llega a los libros de texto, que nos cuentan cómo en tiempos de Carlos III, que fue, bueno, pues este gran alcalde de la ciudad de Madrid, pues en Madrid había esclavitud. Quiero decir, o sea, un montón de cosas que nos han hecho mirar señalando el dedo hacia otro lugar y la cantidad de realidad que no forma parte de nuestra historia porque no la recibimos, ¿no? En la Argentina hubo un par de historiadores que un día se dedicaron a rescatar toda esa historia escondida, ¿no? Y fue casi una revolución en la identidad argentina, y en España eso está por hacer. Ha habido una gran lucha de gente para construir, pues, que la cafetera pueda emitir por las ondas sin morderse la lengua, ¿no? Viene de hace cientos de años, gente tratando de vencer a quien les negaban la palabra, les negaban la dignidad, y es muy interesante ver cómo eso se ha producido y no ha ocurrido hoy, ni con los padres de la transición, ni siquiera en los años 30, que fue esa primera vez que hubo sufragio universal, sino que es una lucha de mucho, mucho tiempo y que no está en ningún sitio en los centros de enseñanza, ¿no? Quizá para que así otros puedan usurpar la autoría de las libertades que tenemos hoy. Yo no sé si te pasa a ti, María, pero yo cierro los ojos cuando oigo esta música y me imagino a Fernando como una especie de tabla de surf, volando por encima del agua y atravesando un océano, ¿no? Como una cosa así. Atravesando un océano. Sí, no sé, como en un océano así, no, con olitas y tú por encima, sí, avanzando, ¿no? Si lo hacemos, lo haremos de la mano de los oyentes en legión de múltiples personas decididas a atravesar desiertos, a cruzar océanos, a subir montañas, acompañados, a superar dificultades y sortear, en fin, los impedimentos que la vida trata de colocar en el camino. No sé por qué me has visto sobre una tabla de surf. Porque... Bueno, puede ser una imagen evocadora, pero no, lo que pasa es que tiene mucha imaginación. Ubelán, Emilio, dice, ¿qué imaginación tienes, Emilio? Emilio, brutal, dice Veleta Rusa, pero no estaba. Es que mientras estaba sonando la música, he hecho el gesto de un montón de ciudadanos levantando una bandera, empujando una bandera, ¿sabéis? Como el logotipo, el icono de la cafetera, que hay un montón de gente empujando una gran cafetera, pues que es una evocación a esa imagen de unos soldados norteamericanos levantando la bandera de Estados Unidos. Bueno, pues igual he hecho ese gesto y entonces Emilio se ha pensado que estaba surfeando. Lo cual indica poco de mi capacidad teatral, pero también de tu capacidad visual interpretativa. Tampoco es que estés en muy buenas condiciones. No voy a entrar ahí, pero es una imagen que me ha producido. Antes estabas hablando de playas exóticas en el sur, y te veía pues así. Sur, ¿no? Nos gusta el sur, la gente del sur. Buena gente ahí en el sur. Estaba mirando ahora, os voy a cortar un poco el rollo, la verdad. ¿Me dais permiso para cortar? Bájate de la tabla, Fernando. Bájate de la tabla que vamos a tomar el sol. Vamos a ver.
que justamente ha habido una carta abierta a Wyoming a propósito de esta denuncia que tuvieron por el tema de la broma del Valle de los Caídos, y yo creo que también es una buena noticia porque implica que no porque tú tengas sentimientos religiosos estés a favor de esa querella que les han puesto. Entonces, es una carta abierta de un sacerdote que le ha enviado a Wyoming. Le llaman el cura de la paz, se llama Joaquín Sánchez, y le decía básicamente, dice que se impida buscar a las personas que murieron en la guerra civil y están enterradas en las cúnetas es una ofensa contra el sentimiento religioso, y el propio Valle de los Caídos es una ofensa contra ese sentimiento religioso, con lo cual le mandaba su apoyo diciendo, pues también yo creo que evidenciando que no por ser religioso y no por ser precisamente un cura, pues está a favor de esa querella, ¿no? que les han puesto, y evidencia lo positivo y lo bueno también de que hay gente buena en todas partes y en todos los sectores. Bueno, pues con la gente buena nos vamos a marchar. ¿No tienes algún cuentecito con el que despedir hoy el programa? No, es un cura. Estaba pensando en Rouco Varela, ¿no? Que constantemente... Qué contraste, ¿no? Sí, constantemente ha dicho que mejor no mirar al pasado, que ya nos reconciliamos y que hay que mirar al futuro. Pero sí está bien que aparezca porque a veces pasan los partidos políticos, pasan muchas organizaciones, que hay una enorme distancia entre lo que es la jerarquía y lo que es la gente que milita o que participa en esas instituciones, ¿no? Y en el caso de la Iglesia Católica, pues hay mucha gente que tiene empatía con alguien que ha sufrido, una empatía natural como la tenemos muchos que no somos creyentes, pero luego por algo pasa, ¿no? Que para llegar arriba a tener poder hay que abandonar todo ese sentimiento de solidaridad y ser más cruel, ¿no? Y bueno, debe ser algo que se pierde en el camino hacia el poder, que no sé si te lo hacen perder esas élites, ¿no? Que te piden un desprendimiento de esos valores si quieres estar aquí arriba con nosotros, pero a veces también pasa en los partidos, ¿no? Que para llegar arriba hay que dejar de sentir, por decirlo así. Sí. A Fernando no le pasa esto. No, Fernando en su tabla sigue... ¿Sabéis lo que pasa? Que estaba pensando en el enorme contraste de informaciones que hemos estado dando a lo largo de todo el programa, ¿no? Cómo viajamos del pasado hacia el futuro, cómo observamos el presente, la corrupción, esta situación que está viviendo este país en este momento tan complejo, con una cierta desazón, con desasosiego, porque da la impresión de que está todo absolutamente intoxicado, tocado por la corrupción y da una cierta sensación de vértigo. Y cómo eso contrasta con un mundo que está en profundo cambio, en profunda evolución, que tiene síntomas graves, preocupantes también. Por ejemplo, la mirada que ponemos sobre los refugiados, la ignominia que supone ignorar ese fenómeno tan dramático por el que están pasando. Pero paralelamente estamos viendo investigaciones impresionantes, evoluciones gigantescas en la historia de la humanidad, fórmulas de comunicación que hacen que oyentes desde Montevideo se puedan comunicar con nosotros a través de Internet a tiempo real. Estamos viviendo un mundo tan complejo, tan cambiante, tan impresionantemente vertiginoso, y ese contraste que supone el pasado, que en parte se olvida, frente al futuro que llega a gran velocidad, en un tiempo que no sabe exactamente cómo aceptar los cambios, con una sociedad cada vez más movilizada, más activa, y todo eso cuando durante el programa se nota con una especial intensidad, lo vivimos con una especial intensidad, ¿no? Bueno, por eso aquí se ha creado esta gran familia de la cafetera, los oyentes, esta gran asamblea que se genera todos los días y que por primera vez el próximo sábado 6 de mayo se va a encontrar en el Parque del Retiro. Vamos a hacer una gran desvirtualización, una quedada en la que participen los oyentes. Puede que vayamos pocos oyentes. Va a ser el día 6 de mayo. Desde luego nosotros vamos a estar. Emilio va a ir, María va a ir, yo voy a ir. Ya somos 3. Somos 3 personas. Nos han preguntado desde el ayuntamiento, ¿cuántos seréis? Porque hemos tenido que informar de que nos íbamos a juntar allí. Y decíamos, bueno, pues seremos entre 30 y 30.000. Calculamos que unos 30, pero se podrían dar muchas circunstancias. Pero más allá de quienes acudan, porque hay gente que va a venir desde fuera, que va a coger un tren para venirse por la mañana, estaremos de 12 a 2 aproximadamente, de 12 a 2, en los alrededores del Palacio de Cristal, en el Retiro. Nos haremos una gran fotografía en 360 grados, grabaremos un vídeo, cogeremos algunos audios y además Fridonia se ha comprometido a venir de forma clandestina a cantarnos alguna canción, porque precisamente en esos días
Fridonia va a estar presentando su nuevo álbum en el que va incluida una canción dedicada a la resistencia de la cafetera con quien tanto ha conectado. Bueno, pues de forma clandestina, ya veremos a ver, esperemos que esto no nos dé muchos problemas, pero allí nos vamos a juntar el próximo día 6 de mayo en el Retiro. Y voy a hacer una cosa. Hemos hecho un formulario porque necesitamos conocer aproximadamente el número de personas que van a asistir. Y lo voy a tuitear en este momento. Os pido que participéis, que os inscribáis. Va a estar abierto, por supuesto, porque este programa lo escucha mucha gente después, en diferido, lo escuchan descargándolo en podcast y va a estar abierto el formulario durante unas horas. Pero indicadnos si tenéis voluntad e intención de venir, porque así podemos hacer una estimación aproximada de con cuánta gente nos vamos a encontrar. Somos una pequeña gran familia y tanto si somos 2 como si somos 300 vamos a estar muy satisfechos de habernos encontrado. Pero sí que es importante tener una cierta medida, ¿no? Así que os pedimos que ahora mismo que estoy tuiteando esto, vayáis al tuit y completéis ese pequeño formulario y así podéis rellenarlo y podemos tener esa estimación. Bueno, de hecho, Davier te dice que él no puede ir, pero que pide que algunos hagan streaming. A ver, al final quien quiera puede coger Periscope, lo retransmite y al final se trata un poco de eso, ¿no? De estar allí como en familia, nos reiremos, no sabemos qué vamos a hacer, pero yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y luego también, bueno, a mí es que el hecho de que venga Fridonia me gusta muchísimo, porque al final ellos se caracterizan por hacer cosas desinteresadamente y me parece un detallazo, la verdad. Ha sido muy generoso por su parte. Con el tiempo que tengan. Muy generoso porque además se encuentran esos días precisamente que están grabando otras cosas y están bastante ocupados, y ha sido muy generoso por su parte aceptar venirse también porque forman parte de la resistencia cafetera, de la audiencia de este programa y además de la vida, de la familia de este programa, así que asistan. Pues me hace gracia el chat porque es que estáis aquí todos comentando. Mira, uno, por ejemplo, dice, yo no puedo, que tengo despedida. Bueno, yo lo pondré por Periscope, no te preocupes. Bueno, hay gente que ya tiene los billetes. Es alucinante. Vale, es alucinante. Pues queda tuiteado en este momento el formulario. Lo acabo de tuitear desde mi cuenta, @radiocable, y allí tenéis un formulario, lo rellenáis y así podemos tener unos datos aproximados de cuánta gente. Dice Miguel, ¿va a haber un concierto también? No va a ser exactamente un concierto, porque, en fin, no tenemos autorización para eso, pero alguna canción clandestina, desenchufado, desconectado, en fin, así en acústico, pues sí, alguna canción les vamos a conseguir sacar, y os aseguro que cuando veáis a la cantante de Fridonia con ese chorro de voz cantando en el Retiro junto a la Resistencia para hacernos esa gran fotografía 360 grados, no podéis faltar. Y los que no podáis acudir porque estáis fuera de España por la razón que sea, o porque no podéis venir por la razón que sea, bueno, habrá fotografías, habrá imágenes y habrá mucho recuerdo también para vosotros. Y ahora sí nos vamos a marchar. Yo estaba imaginándote con esta música de Seagate, te estaba imaginando de pie en una barca del Retiro atravesando el lago, y cuando llega al borde de la barca saltas al asfalto del paseo de coches que hay al lado y vas corriendo como con una antorcha olímpica hasta el Palacio de Cristal. Con una cafetera, dice María. Con una cafetera, y luego nos repartes café a todos. Pero en plan una cafetera, ¿sabes? Gigante. Sí, muy grande, muy grande. Como dice Diego Arranz, dice, seremos 30, según la policía, y 30.000 según los organizadores. Sí, según la cafetera seremos... No, yo creo que en este caso va a ser al revés. Según la policía seremos 30.000, según nosotros... No, pero si somos 30 no estamos molestando a nadie aquí, hombre, alma de cántaro. Bueno, ahora sí que nos vamos. De verdad, muchísimas gracias. Está tuiteado, por favor. Quienes vayáis a acudir, os pedimos que rellenéis ese formulario y nos lo hagáis saber. Mañana más, mañana volvemos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.